Iglesia Epicentro es una comunidad del Reino de Dios sin fronteras y es parte de la gran familia global de comunidades del Congreso WBL. Iglesia Epicentro tiene bases en Dallas, Texas y en Córdoba, Argentina, con la misión de avanzar y completar los propósitos de Dios, trabajando junto con las demás comunidades de reino en todo el continente americano. Hola, te saluda Hugo Sosa. Es mi deseo que puedas identificar en tu mente y corazón la voz de Dios a través de esta enseñanza que ya ha sido de mucha importancia para nosotros como iglesia y como comunidad global que somos. Mientras que te dispones a oír este mensaje, quiero que sepas que hay muchas cosas que determinan con qué actitud escuchas. Y es mi deseo que tengas un mayor panorama de lo que toma lugar en tu búsqueda de Dios. Para ello te recomiendo mucho que revises los demás audios que tenemos disponibles. También quiero que sepas que tienes toda la libertad si deseas ponerte en contacto con nosotros y no dejes que ninguna duda te impida hacerlo si así lo sientes. Ahora escucha este mensaje. Hoy vamos a ver la continuación y esto es algo sumamente importante. Estamos viendo contra qué nos enfrentamos o con qué nos enfrentamos. Y ya dijimos que normalmente la gente piensa en un problema o piensa en una dificultad o piensa en una enfermedad o piensa en una situación difícil en el aspecto material o físico. Pero hemos visto que en realidad va mucho más allá que eso. En realidad, ¿de dónde vienen los problemas y las crisis? ¿Quién es el que origina el caos? ¿Verdad que todos tenemos problemas? ¿Y por qué queremos explicar esto? Porque la gente tiende a decir que como tengo muchos problemas, entonces no puedo buscar a Dios. ¿Has visto eso? Yo me he topado con gente que dice, ahorita no me hables de Dios porque tengo problemas. Deja que se me acaben un poco mis problemas y después, más o menos después voy a la iglesia. ¿Verá que está bien mal pensar así? Y tú dices, ¿y cómo hago yo para explicarle a esta persona que no es así? ¿Cómo hago yo para decirle de que no es así el sistema de Dios? O cuando le hablas de Dios, la persona toma a Dios como el ayudador al problema. No es el transformador de vida, sino te va a ayudar con este problema. Y tenemos que saber con qué nos enfrentamos. Porque acá se ponen en el medio muchas cosas cuando tú quieres buscar a Dios. ¿Verdad que cuando tú quieres buscar a Dios se te meten muchas cosas en el medio? Muchos son excusas, pero hay muchas personas que tienen excusas, pero inconscientemente. Hay algunos que son de adrede, pero hay otros que honestamente piensan así. ¿Sí? Recuérdate a ti mismo cuando todavía no buscabas a Dios o todavía no estabas tomando una decisión seria con Dios. Recuérdate a ti mismo en ese momento. ¿Qué era lo que te impedía decirle que sí a Dios? ¿Con qué nos enfrentamos? Con argumentos que se levantan adentro tuyo y te están diciendo que no, por esto, y te están dando razones para decir que no. Y luego te lo ponen en términos de ir o de no ir, no en términos de ser o de no ser. Y generan muchos problemas. Casualmente, por hacerle caso a los vicios, ¿cómo te va? ¿A cuánta gente dañas por eso? Casualmente, por ser fiel a una tradición,
te metes preso en algo que no tiene vida. Y estás ahí muerto de hambre, sufriendo, pero no quieres salirte de la tradición tuya. O sea que tú piensas que estás haciendo algo bueno, que tus excusas valen, cuando en realidad te están arruinando la vida. Y voy a repetir de nuevo lo que ya leí en Génesis 3, del 1 al 5. Esta es una escritura que la gente lo usa para burlarse. Y todos ridiculizan la historia de la serpiente con Eva y se burlan porque dicen que es algo tonto y que no tiene sentido. Así que vamos a ver aquí que esto no es para burla, sino que es para poder cambiar nuestra vida. Dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces enumeramos 6 cosas, 6 argumentos que se levantan en contra. ¿Cuál es el primero? Con que Dios les ha dicho. El segundo argumento es: no morirán. El tercero es: el día que coman, se les abrirán los ojos, serán como Dios. Y número 6, conociendo el bien y el mal. Así que tenemos 6 frases bien cortitas, pero lo suficiente para haber tumbado la raza humana. Estas 6 cositas te tumbaron tu corazón para Dios. Y si hoy estás sin Dios, si hoy estás rechazando a Dios, es por estas 6 cosas que se te dijeron en ese ambiente espiritual y que tienes que saber tumbar. Así como las supiste creer un día, ahora las tienes que saber creer lo que Dios dice. Cuando tú naciste rechazando a Dios. Tú aprendiste a rechazar a Dios. Quiero que sepas bien eso, porque no podemos aceptar la postura de víctima. En el espíritu no hay víctimas. Es algo que tú decides, soy así o soy asá. Tú no puedes decir, me obligaron a rechazar a Dios. ¿Quién puede decir, a mí me obligaron a rechazar a Dios? Nadie te puede obligar a rechazar a Dios. Y así como tú aprendiste a decir que no, ¿cómo aprendiste a decir que no a Dios? ¿Alguien te dijo, di que no a Dios? ¿O tú lo aprendiste en tu vivir? ¿O fue un desarrollo que te empezó a cambiar aquí la cabeza y el corazón y empezaste a decir que no a Dios por tu propia cuenta? ¿Cómo ha sido? Tú solito aprendiste a decir que no. Mira, agarra un niño de 3, 4 años, háblale de Dios. ¿Te va a rechazar o te lo va a recibir? Agarra un niño de 12 años, bueno, ya no niño, y háblale de Dios, ¿verdad que ya no es lo mismo? Agarra uno de 40. Entonces, ¿qué es eso? Quiere decir que tú aprendiste a decir que no. ¿Y cómo aprendiste a decir que no? Por las experiencias, por lo que te hicieron de niño, por la escuela, por las cosas que has aprendido, por los amigos, por el trabajo, por problemas, por enfermedades. Y toda esa situación de vida te ha estado enseñando año tras año a decir que no a Dios, a poner en tela de juicio a Dios en todo y no creer
lo que Dios ha dicho. Y esa es la primera pregunta, la primera caída del hombre, con que Dios ha dicho. Y detrás de cada persona, de cada ser humano, está ese primer paso que te llevó a caer, a decir que no a Dios, con que Dios ha dicho, como a decir, no creo, me parece que no. Dios dice esto, pero yo digo otra cosa. Y ahí está la primera faceta de la caída. Y esto quiero que mires que es algo espiritual, no es algo psicológico. Muy bien. Así como aprendiste a decir que no, el día que viene el Señor y habla a tu vida con su voz, es que empiezas ahora a decir que sí, pero a la voz de Él. Recuerda que toda tu respuesta del no fue a la serpiente, no a Dios. Así como tuvimos que interactuar con un sistema equivocado, ahora tienes que aprender a interactuar con el reino. Has estado haciendo tratos con un sistema equivocado todo el tiempo, con un sistema de mentiras. Ahora tienes que aprender a trabajar con un sistema de la verdad. Y así como la serpiente tuvo que hablarle a Adán, a la mujer o al hombre, así ahora Dios te habla. Y tienes que saber responder a la voz de Él. Por eso tenemos que saber oír. No nada más leer la Biblia, sino oír, que es distinto. Tú puedes leer la Biblia, pero otra cosa es oírla. Y la única voz que tiene la Biblia es la voz de Dios, que te habla al corazón. Esa es la verdadera voz de la palabra de Dios. Tenemos esta estructura que va en contra de Dios, estos argumentos. Y ya vimos el primer argumento que nos lleva a una transacción. ¿Cuál es la transacción que nos lleva la preguntita esa con que Dios les ha dicho? Desconexión del corazón de Dios. Que tú te desconectes de las preferencias de Dios. Eso te lleva a que tú digas, Dios prefiere esto, pero yo prefiero esto. Y eso te hace caer en una falta de discernimiento. Porque si te falta la preferencia de Dios, jamás vas a discernir nada entonces. Y eso te hace caer ¿en qué? En un rechazo a Dios. Ese rechazo a Dios es lo que te está rodeando. Tienes como una burbuja alrededor tuyo y todo lo que respiras alrededor es un rechazo a Dios. Y eso es un contexto falso de vida. Nota esto, cuando una persona pierde el discernimiento, todo le da lo mismo. De ahí la frase que la gente dice, todas las religiones son iguales, todas son lo mismo, todas van a Dios. No disciernes nada si hables así. Ese dicho viene casualmente porque no hay discernimiento. ¿Cómo puede ser que no podamos discernir eso? Repito una vez más, ¿de dónde agarras el discernimiento? Cuando tú tienes que hablar con tus hijos, tienes que saber discernir qué le vas a decir, ¿verdad? Cuando tú tienes que hablar con tu esposa, ¿verdad que tienes que discernir cómo hablarle? Lo mismo la esposa. Cuando habla con su esposo, tiene que saber discernir cómo hablarle a su esposo. ¿De dónde viene el saber lo que es bueno y lo que es malo? Porque acá está tratando con eso. Este es un problema grande hoy en día en las universidades. Los pensadores de este siglo siempre se encargan de poner en juicio de dónde sale lo bueno y lo malo. ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién no la tiene? Y van a escritos y dicen y leen la Biblia y leen cosas
Y de ahí ellos quieren refutar y sacar sus propias teorías de lo que es la verdad y lo que es la verdad absoluta y que esto, que aquello, que es bueno y que es malo y un montón de cosas que se pierden en esas discusiones que no van a ningún lado porque les falta el corazón de Dios. El corazón de Dios es lo que resuelve el conflicto de lo bueno y lo malo. La preferencia de Dios resuelve el problema. Y si tú no tienes un corazón de esa forma, todo lo analizas en la cabeza y por analizar tanto en tu cabeza, pierdes el sentido de la vida y te estás metiendo en un laberinto que te hace peor, te hace mal, te confunde más. Según tú eres inteligente y la mera verdad es que estás ciego, no puedes ver nada. Porque a Dios no se lo conoce con la cabeza. La verdad no se conoce con la cabeza, se conoce con el corazón. Y si tú estás diciendo con que Dios les ha dicho, si tienes esa base y vas a analizar la Biblia, todo lo vas a hallar mal. A todo le vas a ver la excusa, porque estás respondiéndole la pregunta a la serpiente todo el tiempo. La preguntita de la serpiente sigue ahí todos los días en tu vida y te encargas tú de responder eso en vez de responderle al Señor. Y eso es un contexto falso de vida que te enseña a rechazar a Dios. Y volviendo aquí, ¿de dónde estamos? ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque la Biblia dice que nuestras armas son poderosas para derribar argumentos que se levantan en contra de Dios. Y hicimos una pregunta. ¿Cuáles son esos argumentos? Y si vamos a la Biblia, la primera vez que vemos al hombre y a la mujer teniendo un diálogo de argumentos en contra de Dios, pues ¿a dónde es? Pues aquí en Génesis 3, es la primera vez donde entra el diálogo con lo que va en contra de Dios. Hasta el momento no había diálogo, todo era amén. Pero aquí aparece el primer diálogo que va en contra del Señor. Así que fue tan poderoso ese diálogo que terminó con que cambió la historia totalmente de la raza humana, y de ahí viene el Evangelio, de que si logras tú poner tu corazón para Dios, vas a poder vivir realmente lo que la vida plena, vas a poder terminar, vas a poder encontrarle el sentido y vas a poder ser esa iglesia y vas a poder esa persona que trae la segunda venida. Hay una iglesia, hay una generación que trae la segunda venida, que ha aprendido a derribar montones de cosas que van en contra de Dios. La segunda es no morirán. Estoy haciendo un repaso, te recomiendo que escuches la parte 1, que ahí explicamos largo y tendido estas dos cosas. Ahorita necesitamos seguir en adelante, pero en el asunto de no morirán, ¿cuál es la transacción ahí? Se desactiva ahora ¿con qué? Con la mente de Dios. La transacción que haces ahí es desactivarte con la mente de Dios. ¿En qué caes con ese no morirán? En una religiosidad. ¿Por qué? Porque la religiosidad es interactuar con Dios por fuera, no por dentro. Quiere decir que no tienes valores, no tienes principios. En realidad no estás obedeciendo la palabra porque lo estás obedeciendo externamente, no internamente. El enfoque, el contexto de vida falso ahí es un enfoque en lo externo, ¿verdad? Enfoque en cosas religiosas. Te voy a vender un botecito con aceite que traje de Israel. ¿Cuántos quieren comprarlo? Y ahí la gente comprando, porque tienen un problema y con ese aceitito se van a sanar, entonces cómpralo, ¿no? Es más, te voy a vender también agua del Jordán. ¿Tú puedes creer que todavía gente compra esas cosas? El énfasis en el altar, el énfasis en que el edificio me va a hacer bien,
el énfasis que el edificio es santo y que aquí se siente la presencia del Señor. Gente diciendo, Dios está en todos lados, pero a su oficina la tiene en mi iglesia. Y nombran el título de su iglesia como diciendo, acá sí se siente la presencia del Señor. Énfasis en lo externo. Mi iglesia tiene mejor alabanza que la otra iglesia. Y comentarios de ese tipo que uno piensa, ¿hasta cuándo? ¿Por qué la gente habla tan mal? ¿Hasta cuándo esas tonterías? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no podemos hacer sentido? La religiosidad te hace una persona sin sentido. Todo porque el enfoque está en lo terrenal. No morirás. O sea, quédate aquí. Sigue viviendo aquí. No pienses en el cielo. Solo piensa en lo terrenal. Y de ahí viene el origen de lo material, de vivir por estatus social. Y ahí viene la imagen y la carrera y toda la situación de este mundo, donde solamente una imagen externa. ¿Sí sabías tú que estas personas son especialistas en hacerse religiosos? Una persona con estatus, que vive por estatus social, ¿qué iglesia va a buscar? Una que sea bonito edificio, que ya tenga todas las actividades listas, que tenga su estacionamiento techado, ¿verdad? Que todo sea impecable, porque todo una iglesia de estatus social, de cumplir con el domingo, pero no hay jornada, no hay transformación, no hay vida, no hay vida. La religiosidad es un enfoque falso de Dios. Así que vamos con el tercero, y aquí retomamos la segunda parte de este mensaje. Tercero, cuarto y quinto vamos a ver. A ver una vez más, el tercer argumento es, el día que coman, se les abrirán los ojos, serán como Dios. El día que coman, mira la secuencia, se les abrirán los ojos, serán como Dios. Quiere decir que yo voy a ser como Dios porque comí algo que me gustó. Mira nada más cómo vas a ser como Dios, comiendo algo. Qué ridicules. Van a comer algo y luego se van a hacer como Dios. Qué cosa, ¿no? ¿Viste lo que está haciendo aquí este diálogo? Te está mezclando lo espiritual con lo natural. Te está bloqueando el entendimiento. Ya están jugando aquí ya estás jugando con tu mente. Te está diciendo, come este fruto y vas a ser como Dios, como diciendo, este fruto tiene un poder mágico. Como tantas técnicas que hoy hay de ocultismo y de superación personal. Esto te va a hacer esto. Como la gente que va y hace hechicería, la gente que hace en América Latina está lleno de eso, y dicen que hay brujos buenos y brujos malos, ¿sí? Hasta eso, porque si tú le quieres hacer bien a una persona, tienes que ir con magia blanca, pero si le vas a hacer mal a alguien, entonces magia negra. Yo soy de los brujos buenos. ¿Has oído eso? ¿Ya viste la perversión tan grande que hay en este diálogo aquí? Bueno, vamos a leer aquí qué dice 1 de Juan. Porque vamos a comparar esto con 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, una vez más, porque ¿qué? Nada. ¿Hay algo o nada?
No, algo tiene que haber, ¿no? No, nada. Nada. ¿Por qué? Porque nada del diálogo de la serpiente, nada es de Dios ahí. Todo el mundo se hizo con estos 6 argumentos. Estos son los 6 bases que se construyó el mundo, que se construyó la sociedad, el pensamiento del hombre. Nada. Y le pone 3 cosas el apóstol Juan aquí. Número 1, los deseos. ¿De qué? De la carne. ¿No te suena el día que coman? Número 2, dice, los deseos de quién. ¿No dijo la serpiente, se les abrirán los ojos? Número 3, ¿qué dice? La vanagloria de la vida. ¿Qué quiere decir vanagloria? Te lo voy a decir en palabras mías. La vida sin sentido. La vanagloria de la vida es la vida de tonterías. La vida llena de cosas que no hacen sentido. La gente que vive en un sistema de vida tonta. O sea, nada hace sentido de lo que están viviendo. Todo es razonado mal. Todo es razonado sin Dios. No hace sentido. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, la serpiente dijo, serán como Dios. ¿No te resulta una tontera eso? ¿No te resulta una vanagloria? ¿Tú como Dios? O sea, me refiero, lo que está diciendo ahí la serpiente es, tú vas a ser igual a Dios, o sea, vas a poder reemplazarlo, ya no lo vas a necesitar, eso es lo que está diciendo, porque ahora en Cristo nosotros somos uno con Él, y nosotros podemos amar, porque Él es amor, y nosotros estamos en Él, pero nosotros no estamos compitiendo con Dios, somos sus hijos, acá es competencia con Dios. ¿Sí lo ves? Así que, qué casualidad que el apóstol Juan se está refiriendo a definidores de la vida, definidores de lo que es el argumento de lo que hay en la cabeza de millones de personas. Dice que no ames estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? No ames lo que está en el mundo. O sea, no te pongas el enfoque en lo terrenal. No vivas solamente en lo terrenal. De ahí también está implícito el no morirán. Nada de estas cosas proviene del Padre, sino del mundo. O sea, ¿de dónde proviene? Del diálogo que tuvo el hombre con el sistema en contra de Dios. El hombre, con el sistema que va en contra de Dios, construyeron este sistema de mentira. Y cuando tú te crías en el mundo te enseña a decir que no a Dios porque ya viene con ese sistema de arranque nomás. Pero va a venir un día que Dios va a cambiar las cosas. Los que aman a Dios de corazón, los que le buscan a Él, el hombre que puede ser cambiado, el hombre que busca su reino y su justicia, ya no ama al sistema, ahora ama el reino. Y el clamor es que esto termine. Porque este sistema de decir que no a Dios, ya estoy cansado de ese sistema. Estoy cansado. O sea, la iglesia el clamor de la iglesia es eso. Ven, Señor, ya no quiero este sistema que lo único que hace es decirte que no todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Por eso dice la Biblia que tenemos que tener hambre y sed de justicia. Y hoy la gente tiene hambre y sed de bendiciones, pero no de justicia. Y la venida viene con hambre de justicia. Amén. Muy bien. Y dice aquí, y el mundo pasa. ¿Ya viste? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ya lo entendiste? ¿Quiénes son los que permanecen para siempre?
Hemos recibido un reino inconmovible, no se puede destruir. Y Dios nos está abriendo los ojos para ver estas cosas. Romanos 1, 28 al 32 dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Si tú piensas que es una tontería reconocer a Dios, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando a Dios. Dice, los abandonó a sus razonamientos inteligentes. No, ¿qué dice? Los abandonó a sus tontos razonamientos. Porque ese razonamiento que vemos en Génesis 3 es un razonamiento tonto. Dios no está ahí. Dice, los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Hay una manera de pensar muy fea y la Biblia le llama tonto, no tiene sentido, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. Mira, aquí vamos con esto. El argumento, el día que coman, generó una transacción que el hombre hizo, y lo que el hombre hizo ahí fue entregarle el poder al yo. Le entregó el poder al yo, le entregó el gobierno a tu interior, a tu yo. ¿En qué cayó el hombre en el momento que le entrega el gobierno al yo? Dice, de ahora en adelante yo voy a gobernar. ¿En qué cayó ahí? Cayó en una autosatisfacción. Ahora el enfoque soy yo. A mí me gusta. Yo hago esto, yo hago aquello porque es mi mundo, es lo que a mí me gusta, es lo que yo quiero y se acabó. Acá estamos viendo que se están poniendo al revés las prioridades. Entonces, el contexto falso de vida que caíste aquí, ¿cuál es? Alianza a los sentimientos. Te haces un aliado de tus emociones. Trabajas en equipo con tus emociones. Tienes a tus emociones como aliados. O sea, no puedes tener control de tus emociones. Están aliadas, trabajas en equipo con ellas. A lo que a ellas les gustan, ahí vas tú. Y ahí viene el desenfrene de la vida íntima, de la inmoralidad sexual. Viene por esta alianza a que yo me tengo que sentir bien y tengo que hacer lo que a mí me gusta. El día que coma, y ese principio está detrás de la cabeza del hombre cuando quiere conquistar a una muchacha, a una mujer. Lo que predomina es el día que me coma. Eso, no el día que forme una familia. El día que sirva con mi esposa al Señor. No, es cuando a mí me vaya bien. Y ya está. Entonces, hoy las relaciones, el noviazgo de millones de personas es así. A la primera que ya no me gustó algo, ya me busco otra o me busco otro y así. Porque es el día que yo coma. Siempre el énfasis es yo. Y por eso muchas veces cuando se casan, duran 2 minutos de casados porque se dieron cuenta que tenían una base muy equivocada de lo que es familia. Obviamente, es un contexto falso de vida. Pero lo que es de Dios permanece para siempre. Estás en un contexto de vida que le hacen así y todo se cae. Y lo que es de Dios no se cae. Así que, ¿tenemos argumentos para tumbar esto? ¿Sí o no? ¿Qué tuviste que hacer para vivir así? Creer en esto. Ahora, ¿qué tienes que hacer para dejar de vivir así? Creer en Dios. Es muy importante estas cosas. ¿Están viendo el sentido? Te estoy hablando de una estructura de la raza humana. Tienes que ver esto. Se les abrirán los ojos. ¿Qué transacción se ejecutó ahí?
se activó y se validó el humanismo, el razonamiento tonto. Ahí está la tontera del pensamiento que habla Romanos. ¿Qué es el humanismo o razonamiento tonto? Yo te voy a decir, la palabra moderna es humanismo. La palabra bíblica es razonamiento tonto, según Romanos. ¿Por qué digo humanismo, que es lo mismo que razonamiento tonto? Porque se razona sin Dios. Toda la ecuación del pensamiento es que Dios no está, que Dios no tiene nada que ver en esto y está lejos. Y es una cosa abstracta, no es una persona. Y eso te hace pensar tonteras nada más. Así que se te abrieron los ojos, pero te hicieron ciego. Mira nada más. Al abrirse los ojos, o sea, los ojos carnales, ese abrir los ojos te hicieron ser ciego de lo espiritual. Porque ya no pudiste ver a Dios. Ahora nomás estás viendo tu razonamiento, tus opiniones. Tienes una perspectiva de vida hueca. La Biblia le llama también filosofías huecas o tradiciones de los hombres. Como también mencionamos, la tradición, ¿verdad?, que ha optado familias, es decir, si te cambias de religión, dejas de ser parte de nuestra familia. Eso es una tradición hueca. Eso es humanismo. Eso es ceguera espiritual. Entonces, ¿en qué cayó el hombre aquí? En ceguera espiritual. ¿Y cuál es el contexto falso? El contexto falso es abortar el propósito de Dios. ¿Qué es abortar el propósito de Dios? Es eliminarlo, sacarlo de existencia. Ver algo que viene y lo voy a quitar. Ver algo que viene, que va a vivir, pero no quiero que viva, entonces lo quito. ¿Qué leyes tan tontas estas de discusiones de los políticos? ¿Crees en el aborto pro-life o vas en contra del aborto? Y ahí están en que sí, en que no, y discusiones que nada que ver, que científicamente cuando un ser humano es concebido, no es ser humano todavía, es un feto. Y el feto no es considerado un ser humano. ¿No es la tontera más grande? ¿Me dices entonces que tienes que ser científico para concluir a una tontera? ¿Qué cosas? Entonces no lo abortes. Si no es ser humano, pues no lo abortes. Si no es nada, ¿para qué lo vas a abortar? Casualmente, la razón del aborto es porque es un ser humano. Si no es un ser humano, déjalo ahí, no va a pasar nada. No, es que entonces estamos rodeados de razonamientos tontos. Y así se cría la gente, así nos criamos en este mundo. A menos que no tengas un corazón para Dios, no vas a discernir las cosas que son de Dios. Serán como Dios. ¿Qué el hombre autorizó aquí? ¿Qué el hombre hizo? ¿Cuál fue la transacción que tomó aquí en este diálogo? Que ahora se decreta el autogobierno. De ahora en adelante ya existe mi gobierno privado. ¿Y en qué cayó el hombre ahí? En un rechazo al liderazgo. Esto está detrás de todas las excusas. Todas las excusas las puedes resumir en estos 6 argumentos. Y son todas fuertísimas porque cada una de ellas tumbó la relación con Dios. Y esta es una también fuertísima. Rechazo al liderazgo. Y eso es el rechazo de mucha gente. A mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Quién es ese pastor para decirme a mí las cosas que yo tengo que hacer? Y todo es a nivel humano, a nivel carnal. Nunca pueden ver a Dios en las relaciones, nunca pueden ver el orden de Dios. Y el rechazo al liderazgo. ¿Sí sabías tú que Jesús dice que Él tuvo compasión por ovejas dispersas sin pastor? ¿Por qué tiene compasión el Señor?
porque por una generación que no sabe aceptar orden, que rechaza un liderazgo, que no tienen liderazgo. Y luego dice, oren para que exista un liderazgo, que el Señor envíe obreros a su mies. O sea, oren para que exista un liderazgo para poder ofrecerles a estas personas que están solas. Y cuando tú rechazas un liderazgo, generas un contexto de vida falso, que es el aislamiento autovalidado. O sea, tú solito te validas de que tú solo estás bien. Yo así solo estoy bien, no necesito a nadie. Tú solo te autovalidas que te tienes que aislar. ¿No es el problema de la sociedad gente aislada, gente solitaria, gente sola? ¿No es ese el problema número 1 que dicen las estadísticas aquí en Estados Unidos? Pero deja tú en Estados Unidos, en cualquier parte. ¿Cuánta gente no sabe conectarse a una familia? No hace falta tener discernimiento para saber eso. Mira el estado en que están las familias el día de hoy. Y nos están diciendo que hay gente que no sabe conectarse. Gente no sabe vivir en familia. Tú no vas a saber vivir en familia con tu esposa y tus hijos si tampoco sabes conectarte a la familia de Dios. La única base de formar una familia es la familia de Dios. Y acá, al quitarte tu conexión a la familia, ya básicamente te están dando el tiro de gracia aquí. ¿Cuál es el tiro de gracia? Conociendo el bien y el mal. Te tumbaron, te dejaron en el suelo, y este último argumento es el tiro de gracia. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, no dice del viejo diablo, del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre que está, ¿qué? Está viciado, tiene vicios, tiene hábitos conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? Pues de ahí, del diálogo que hubo en Génesis 3, le enseñaron a desear cosas que eran todo un engaño. Vio que el fruto era bueno a sus ojos y lo comió. Deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, ahí está el hombre nuevo, y vestidos del nuevo hombre, Cristo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre no es creado en el diálogo de Génesis. En el diálogo de Génesis 3 se creó el viejo hombre. En la cruz, cuando empiezas a hablar con el Señor, ahí se crea el nuevo hombre. Es todo un diálogo distinto ahora. Es todo un diálogo muy distinto. Pero según tú conoces el bien y el mal. Entonces, ¿qué transacción hubo al conocer el bien y el mal? Se le echó llave al sistema de mentira. Es que te metieron a la cárcel y le echaron llave y bye. Gente en prisión de oscuridades, prisiones de las tinieblas. Ahí está en sus propios razonamientos. Tienes que ver esto, porque con esto nos estamos enfrentando. Y cuando estás en ese sistema trabado, ya con llave, ¿en qué caíste? En desobediencia. Es imposible que obedezcas estando en ese sistema. Caes en desobediencia y entonces eso genera un contexto de vida falso que es un enfoque en la conveniencia personal. ¿Ya viste? No era juguete el diálogo. Ese diálogo que hubo en Génesis 3 no es para burlarse, no es para ridiculizarlo. Casualmente, el diálogo que tenemos que poner atención es el hazme reír de mucha gente.
Casualmente ahí es donde se originaron muchas cosas y de eso nadie habla porque es ridículo. ¿Cómo va a ser ridículo? Si ahí estuvo el problema. Filipenses 3, 7 al 11 dice: antes creía que estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Entonces, tienes que considerar basura este sistema que no está Dios. El deseo de la carne, ¿sí? El deseo de los ojos, la vista carnal, la vanagloria de la vida, razonamientos tontos, filosofías huecas, tradiciones humanas, argumentos en contra, fortalezas, principados. Mira nada más todo lo que hay en contra. Y tú crees que con decirle a una persona, Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿vas a solucionar ese problemón? ¿Tú crees que con que la persona venga y se siente un domingo a oír, ya con eso solucionó el problema? Eso es, creer de esa manera es como el avestruz, meter la cabeza en la arena cuando tiene todo el cuerpo afuera. Así que yo quiero que tú conozcas a Dios y que seas fuerte en el Señor y que disfrutes de la vida en Cristo. ¿Te tengo que mostrar esto en la Biblia o no? ¿Verdad que nos han envuelto con cosas que no tienen sentido? A la hora de tener un problema matrimonial, ¿cómo vas a resolver eso si no entiendes las bases de una filosofía equivocada? Así que tenemos que hablar. La pregunta es, ¿quién me está oyendo? ¿Quién me está oyendo? Eso solamente Dios lo sabe. Pero que no digas que no oíste. ¿No te libera estas cosas? ¿No te hace ver muchas cosas que ahora tienes la autoridad para enfrentar? Porque ya viste que era una mentira. Cuando tú miras estas cosas, te da ganas de sentarte y hablar, con tu esposa. Miras a tus hijos con un futuro. Yo empecé a ver estas cosas también de joven, no con tanta claridad como ahora lo veo, ya que me hice más grande. Sigo joven, pero no tanto. Pero sí me alcanzó para pedirle a Dios por mi esposa. Yo todavía era soltero, pero yo le estaba pidiendo a Dios por la persona con la cual yo me iba a casar algún día. ¿Cómo suena? Pero es cierto. Yo oré por Karen sin conocer a Karen. No necesitaba, escúchame bien, no necesitaba verla físicamente para enamorarme. Es una revelación. Ya Dios me había puesto el corazón, ya Dios me estaba preparando, yo estaba listo para esa persona. Por eso, cuando la vi, dije, ¿esa es? Como que si la conociera de toda la vida. A Dios le gusta cuando piensas bien. A Dios le gusta cuando tienes un corazón que busca esas cosas. Y Dios te pone, Dios te dice, así es, bueno, dale. Muy bien, lo hiciste bien, seguí adelante, así es. Porque estás buscando lo que es de Dios.
Y esa base me ha servido a mí para solucionar problemas, situaciones difíciles en nuestro matrimonio. Porque he tenido que pensar y decir, Dios nos puso juntos. Dios nos habló a los dos antes de conocernos. Así que ahora esto se va a arreglar porque Dios nos puso juntos. La solución no es el divorcio. Si Dios nos trajo, Dios nos dio la base para el resto de la vida. Repito, no se trata de lo que me dijeron, sino se trata de lo que hay en mi corazón. El corazón es el que pone el fin a la discusión, aunque no hayas leído la Biblia. Tú sabes que es así. De ahí la importancia de hablarles a los niños. Instruye al niño y gloria a Dios. Y hoy los padres no tienen esa revelación todavía. Cuando Dios mira tu corazón que buscas, Dios te cuida. El hecho, la prueba es que estás aquí hoy. Si hoy estás aquí, porque Dios te ha cuidado. Todos tenemos obviamente un testimonio diferente. Pero con lo poquito que pude aprender de joven, me alcanzó. Pude comprar algo que no tenía precio. Pude adquirir cosas que con todo el oro del mundo no las puedes adquirir. Porque estás operando con otro sistema. Hablas en fe todo el tiempo, ya es algo parte de tu vida. Estás operando de otra manera, estás tumbando abajo ese famoso diálogo que transformó la raza humana. Así que no es que me enfrento con un problema, me enfrento con un sistema. Y tienes que saber ayudar a la gente a sacarlos de la ignorancia. Así que no se trata de discutir de la Biblia, se trata de hablarles al corazón. Así como Jesús, que le preguntaban cosas de la Biblia y de tradiciones, y él respondía otra cosa. Los llevaba a otro diálogo él. Creo que podemos decir, estamos tumbando eso. Si tú eres parte de esta iglesia, se tiene que estar tumbando esos argumentos en contra de Dios. Tú no me puedes venir a mí con argumentos en contra de Dios, porque no te los voy a aceptar, porque ya Dios nos está hablando, que tienes que pensar bien. Y eso no tiene nada que ver de dónde viniste o dónde te criaste, porque eso no te define hoy lo que Él dice. Tú vienes con 40 años de historia creyendo algo. Viene Dios en un momento y te dice otra cosa, automáticamente invalida lo que te dijeron en 40 años. Ahora cuenta lo que Él te dijo. Rápido se soluciona la cosa. Ya, o sea, es todo lo que necesitabas que Dios te dijera. Punto, se acabó el problema. Era todo lo que tú necesitabas. Una palabra de Él para cambiar tu vida. Pero hoy parece que la gente, si no la envuelven en manipulaciones y no le hacen creer cosas externas, nadie puede conocer a Dios. Hoy pareciera que si no pones un milagro enfrente, nadie puede conocer a Dios. Y repito, ¿dónde están las personas que pueden conocer a Dios sin milagros? ¿Cuándo vamos a ver una campaña de recibir a Cristo, pero sin milagros? ¿Cuándo vamos a ver un anuncio en la televisión que diga, venga, acepte a Cristo, no va a haber milagros, vengan todos esta noche? ¿Quién va a ir? Solamente te voy a hablar de cómo conocerlo a Él.
¿Vas a venir? ¿Viste? Ok. Dios hace milagros todo el tiempo. Por eso estás vivo hoy. Pero aprovecha cuando estás vivo para conocerlo a Él cada instante de tu vida. Amén. ¿Con qué nos enfrentamos? Con estos pensamientos torcidos que ya no tienen efecto en mí. Dime lo que me digas, te lo voy a tumbar. Dios nos está haciendo armas indestructibles. ¿Contra qué vas? Dime, ¿qué argumento puede destruir lo que Dios dice? ¿Qué persona te puede lavar el coco cuando tú ya sabes lo que es cierto? ¿No podemos darle gloria a Dios por eso? La gente te necesita. Puedes tener un corazón para que el que no conoce, comienza con tu familia. Pon a Dios en primer lugar. Gloria a Dios. Hemos escuchado este mensaje que se ha dado aquí en Iglesia Epicentro. Y recuerda que puedes tener la confianza y la libertad para comunicarte con nosotros a través de nuestro sitio en internet. Dejarnos comentarios, preguntas que tengas y si deseas hablarnos personalmente, simplemente llámanos. Nos gustaría mucho saber de ti. Que Dios te bendiga.